bendiga, ¿cómo están? Bien. Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a las personas que nos están viendo a través de la internet o al internet. Les damos la bienvenida y vamos a dar paso a la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Y continuamos con la serie El mensaje de Jesucristo para su iglesia. El mensaje de Jesucristo para su iglesia. Este es el tema número 10. Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a estar atentos a lo que el Señor nos va a dar esta tarde. Amén. Dice así, del versículo 12 en adelante. 12 en adelante. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, amantísimo Señor, aquí estamos en esta tarde. Este es el tiempo, Padre, de empezar a escuchar su palabra, su mensaje, porque a eso venimos, como cada 8 días. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, de los que están escuchando por el internet, Padre, estamos listos y deseosos de escucharlo, Padre. Usted nos ha enseñado, Padre, ha puesto, Señor, en mi corazón el predicar en una secuencia de tal modo que podamos entenderla, Padre, que quede lo más claro, lo más entendible a los ojos de nosotros y a nuestros corazones, Padre, para que podamos entender verdaderamente el contexto de este mensaje, para que podamos entender verdaderamente cuál es el mensaje que usted nos está dando y poder nosotros así también, Señor, llevarlo a cabo. Y aquí estamos en esta tarde. Este es el tiempo del oportuno socorro. Después de haber escuchado estas alabanzas, haberlas entonado para su honra y su gloria, Padre, ahora queremos escuchar su voz, Padre. Háblenos, Padre. Háblenos, quite todo argumento de cada uno de los que estamos aquí, todo pensamiento llevándolo cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, todo obstáculo, Padre, que podamos estar atentos a su voz, Padre. Listos y prestos para ponerla y emprenderla, a llevarla a cabo, Padre. Unja mis labios, Señor, y que su palabra, que es viva y eficaz, su mensaje corra por medio de su Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días hablamos del primer mensaje a esta iglesia, que es la tercera iglesia, amén. Que es la tercera iglesia que se le envía el mensaje, que es la iglesia de Pérgamo, amén. Y vimos como en cada mensaje, siempre hacer la mención de quién es el que manda el mensaje y cómo se identifica. Y en este caso vimos que nuestro Señor Jesucristo se identifica ¿qué? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos, amén, en su boca. Y vimos también qué significó esto. ¿Recuerdan algunos? No les voy a hacer un examen, ¿ok? Pero si no lo recuerdan, y los que apuntan, chequen sus apuntes, y los que no apuntan, pues escuchen la predicación otra vez, amén. Entonces, vimos cómo igual de la misma forma se introduce nuestro Señor Jesús presentándose primero quién es Él,
y a quién le manda el mensaje, a quién usa para dar el mensaje. Y ahora pues vamos aquí a hablar de esta segunda parte. El título de esta predicación se llama La iglesia que se mezcló, hermanos, fíjense, la iglesia que se mezcló con el mundo, parte 2. Algunos recuerdan el mensaje de hace 8 días. La iglesia que se mezcló con el mundo, parte 2. Y en su evaluación, cuando el Señor empieza como a evaluarlo, primero dándoles como la alabanza como a todos, ¿no? Como pasó con Pérgamo, ¿se acuerdan? Que les dijo, yo conozco tus obras. A Jesús también les dice, yo conozco tus obras. Y pareciera como que todo es bien bonito, ¿no? Como que es la iglesia perfecta, pero después viene ¿qué? El reclamo. En la primera iglesia y en esta. Porque en la segunda iglesia, que fue en Mirna, no tuvo reclamo. Amén. Y en su evaluación, el Señor tiene en cuenta los puntos fuertes para esta iglesia, o sea, los 2 puntos favorables cuando empieza a evaluarla, ¿no? Y el primer punto les dice, lo primero que les dice es, retienen mi nombre, amén, retienen mi nombre. Y esta es una alabanza para los cristianos fieles de la iglesia de Pérgamo, como para muchos de los que estamos aquí. Yo no sé, aún también los que nos escuchan o van a escuchar esta predicación, acuérdense que Dios habla a la iglesia y pues unos vamos a tener una cosa, otros vamos a tener otra, y Dios quiera que algunos no tengan todo lo de las 5 iglesias malo, amén. Que nada más sea un poquito, no mucho. ¿Por qué? Porque aquí primero empieza Jesús con esta alabanza para los cristianos fieles de Pérgamo, para aquellos, hermano, para aquellos cristianos que no permitieron que sus ojos fueran cegados por las celebraciones paganas. Fíjense lo que estoy diciendo, celebraciones paganas. Se viene el Halloween. Amén. Celebraciones paganas, en ese caso, en ese tiempo del culto a la serpiente, o de darle adoración ¿cómo se llama? Al emperador romano, ¿no? Y que se recuerdan que tenían que pasar una vez al año a quemar incienso para él, y aparte de eso, pues, ¿darle qué? César es el rey, les tenía que decir. Entonces este mensaje es para aquellos que se han negado a cambiar su punto de vista con respecto a la persona de Jesús también, ¿sí? Se aferraban a la verdad acerca de Él, ellos lo consideraban como el Dios hombre, combinando que era un atributo combinado en una persona, tanto como era Dios, como era de hombre, o sea, su divinidad, ¿sí? Y casi todas las herejías tienen su origen desde el principio hasta la actualidad en querer echar para abajo la divinidad de Cristo, amén. Muchos no creen. Hay algunas, pues vamos a decirles, son sectas, porque no se les puede decir que dicen que Jesús no es Dios, que es cualquier hombre, que es como un profeta más. Amén. Entonces, esta iglesia, hermano, se aferró en contra de todas las influencias corruptas que la rodeaban. Esta iglesia siguió aferrándose a la verdad. La iglesia de Pérgamo se había aferrado con fuerza en contra de estas enseñanzas, ya que esta había sido enseñada desde un principio así, a través de la palabra de Dios, amén. A través de aquellos apóstoles como Pablo, como Pedro, ¿sí? Así que hombres que Dios usó para enseñar a este tipo de cristianos. Por eso es que mantenían firmes sus convicciones, hermanos. En segundo lugar, Jesús dice, no han negado mi fe. ¿Amén? No han negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros donde muera Satanás. O sea, a los creyentes se les felicita por seguir siendo fieles aún cuando Antipas, que significa, ¿alguien recuerda qué significa Antipas? Contra todo. Significa contra todo. ¿Contra qué todo? Contra todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que está en contra de los mandamientos, Él estaba en contra de todo. Por eso cuando le dicen, oye, si sabes que si no adoras al emperador te echas el mundo encima, y casi Él dice, pues sí, si el mundo se echa contra mí, digan al mundo que yo estoy contra él. Contra todo. No saben a dormir, hermanos, amén. Contra todo, hermanos, amén. Amén, hermanos.
Entonces, eso era algo que hacían con firmeza, aún arriesgando sus propias vidas, hermanos. De modo que Cristo elogia a esta iglesia porque se había aferrado al Señor y no había negado su fe. Se mantenían firmes. ¿Sí? Y esta iglesia, en contraste en gran medida con la iglesia de Esmirna, la iglesia pasada, Esmirna se enfrentó a persecuciones, a tribulaciones, a presiones, y esta iglesia de Pérgamo se estaba enfrentando a seducción y corrupción. ¿Amén? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, seducción y corrupción. ¿A cuántos seduce el mundo? El mundo te seduce y te corrompe. A los que ya no estamos, que no somos del mundo, amén. Sin embargo, hermanos, fíjense, a pesar de tanta fidelidad, de no negar su fe, de defender a capa y espada lo que es Jesús, Satanás los engañó. Satanás logró engañarlos, hermanos, como lo hace con muchos. Así no te cree que, pues, ¿qué tienes de malo? Como le dijo a Eva, ¿se acuerdan? Con que Dios se ha dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice así? Léanlo. Con que Dios ha dicho que si tú comes de eso, vas a morir. No es cierto. Lo que pasa es que no quiere que sepas el bien y el mal. Y eso es lo que pasa. Habían comprometido su testimonio de otra forma estos cristianos de Pérgamo, como se observa en los siguientes dos versículos. Miren, vamos a leerlos. El versículo 14 primero. Jesús les dice, después de que los alabó, ¿sí? Les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿No dice así en su Biblia, hermanos? Unas pocas, o sea que entonces había más. Había más. O sea, Jesús dejó que saca a flote las más duras, las más peligrosas. ¿Sí? Pero para Jesús el pecado es pecado. No importa si es chiquito, o sea, no importa si te robas un penny y te robas $1.000.000, es pecado. Amén. Entonces les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y fíjense lo que les dice esta iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es el primer reproche o reclamo que Jesús le hace. Lo voy a leer en otra versión, miren, para que entiendan un poquito más. Dice, tengo unas cuantas cosas en tu contra, le dice Jesús, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer, fíjense hermanos, yo sé que aquí muchos no hacen esto, pero por si se les pasa por su cabecita, dice aquí, a comer alimentos sacrificados a los ídolos, ¿sí? Y a cometer inmoralidades sexuales, que es fornicación. Amén. Pero aquí le dice que toleras, o sea, que acá arriba le dice en la otra versión que dice que tienes allí, y aquí dice que toleras, en contraste con la iglesia de Pérgamo. Esa iglesia de Pérgamo era una iglesia celosa de la palabra, celosa de lo de Dios. Y si había chismes, si había alguien que estaba haciendo algo malo, si había alguien que andaba metiéndose en lugares donde no se los enfrentaban, les decían, hermano, ¿qué pasó con usted? Eso está mal. Ellos defendían y confrontaban a los falsos profetas, y estos no. Estos al contrario, si sabían que andaban metiéndose en lugares que no eran buenos y que estaban en contra de la voluntad de Dios, hasta se iban a veces con ellos mismos, se juntaban todavía. Estamos hablando de lo de la iglesia ahorita, ¿ok? Que iban a mezclarse con lo del mundo. Amén. Entonces, con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo está expresando o poniendo en manifiesto, hermanos, la inconformidad o el enojo, ¿sí? Que Él tenía en contra de estos cristianos que se habían movido del verdadero cristianismo, hermanos. Amén. Está manifestando ese enojo y le declara cuál es el problema que había en esa iglesia. ¿Por qué? O sea, ¿qué hicieron estos hermanos de Pérgamo? Ustedes podrían decir, pero ¿a poco si eran
fieles y defendían a capa y espada su fe y sus convicciones, les declara que eran culpables de algo. Sí, ¿de qué? ¿O qué hicieron? Ellos habían aceptado una falsa doctrina, tolerando, como les dije. ¿Saben qué es tolerar? Apapachar, estar de acuerdo o alcahuetear a los que andan haciendo las cosas malas. Como muchos. Ahí está el hermano, no, mira dónde anda, no hay problema. Ay, que Dios lo bendiga. Yo quién soy para juzgarlo. La palabra es la que podemos y debemos de confrontarlos con la palabra. Y estos toleraban lo que ellos hicieron, hermano. Toleraban a los herejes en lugar de confrontarlos y disciplinarlos. Y está hablando no nada más al pastor, sino también a la iglesia, a cada uno de nosotros. Amén. Se habían mezclado o se casaron con el mundo. Ahí está, eso fue el pecado. Por eso se llama la iglesia que se mezcló con el mundo. ¿Saben qué es mezclarse con el mundo? Ahorita lo vamos a ver. Jesús les dice entonces de otra forma, hay un grupo en la iglesia que practica la doctrina de Balaam. Había un problema tremendo de tolerancia, como lo hay ahorita, de pastores, para el principio de cuentas, que se enteran que el hermano está adulterando, que se enteran que el hermano está haciendo sus tranzas en su trabajo, que no es honesto, que la hermana está de chismosa, de mentirosa, que la hermana se le pone el brinco al pastor, que están una contra la otra en la iglesia, que los hijos andan haciendo cosas allá de rebeldes y las mamás lo están acahueteando y no les dicen nada. ¿Saben que el pastor... ¿A quién les envía esta carta? ¿A quién envía Jesús estas cartas? Amén. ¿Alguien dígame, por favor? A los pastores. O sea, ¿saben que nosotros nos va a pedir cuentas? Entonces nosotros tenemos la autoridad y el derecho, con la palabra de Dios, con amor y paciencia, de exhortarlos y decirles, a ver, hermanita, venga para acá. A ver, hermano, venga para acá, por favor. Aquí, en la iglesia, está organizada porque Dios a unos los constituyó a apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un orden aquí. En su casa yo no puedo gobernarlo ni puedo meterme. En su casa usted me puede decir, váyase de aquí, pastor. Pero aquí hay un orden, hermanos. Entonces estos pastores, hermanos, veían todo y lo hacían como las avestruces. Metían la cabeza en la tierra para no enfrentar los problemas. Metían la cabeza en la tierra o se volteaban como que no veían para no confrontar a los hermanos y se sienten tan buenos para no lastimarlos y se les vayan a ir. Entonces había un problema de tolerancia bien tremendo en esta iglesia como la hay ahorita. ¿Con quiénes? Con los que ponen tropiezo. Todos aquellos hermanos, le voy a decir una cosa, que andan haciendo cosas allá afuera que son de mal testimonio, están siendo tropiezo para muchos. Si alguien ha de creer o empieza a creer, imagínese, hermano, uno de ustedes hablándole a un compañero suyo, y ese compañero suyo conoce a algunos de aquí, y lo ve a algunos de aquí por ahí haciendo cosas que no. ¿Saben una cosa? Imagínense, va a decir, no, y ahí donde el hermano me está invitando a que vaya, yo sí, mira, el que va a su iglesia, lo que está haciendo. Ay de aquel, dijo el Señor, que haga tropezar a uno de estos mis hijitos. Pero pastor, si todavía no son sus hijos, Dios ya lo está viendo a futuro. Dios no está viendo a la persona su condición de pecadora en ese momento, o lo que está viendo. Dios está viendo a futuro que lo que esa persona va a hacer y lo que Dios va a hacer con ella. Por eso dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis hijitos. Entonces, Dios aquí tiene, o sea, Jesús aquí les reclama y va en contra de los pastores o los hermanos que están siendo de tropiezo y empezaron a hacer cosas como, muchas cosas comenzaron a moverse por fama, fíjense. Se movieron del verdadero cristianismo, empezaron a moverse por fama, muchas cosas comenzaron a moverse por dinero. ¿A qué les suena esto?
¿Sí? Empezaron a desviarse y a buscar otros intereses, hermanos. Ahorita lo vamos a entender mejor cuál es la doctrina de Balaam. Algunos ya la saben, ¿verdad? Amén. ¿Quién la sabe? Amén. ¿Ni un amén? Amén. Híjole, no, ya me estaba espantando. Ya me estaba preocupando. Dije, ¿a poco no hay uno? ¿Cuántos conocen la doctrina de Balaam? Otra vez. ¿Cuántos conocen la doctrina de Balaam? Ay, Padre, gracias, Señor. Empezaron a desviarse y a buscar otros intereses, hermanos. Miren, tal y como lo dice, o lo menciona el apóstol Pedro, miren lo que dice en 2 de Pedro 2.15. Fíjense, dice, 2 de Pedro 2.15, dice, han dejado el camino recto, ahí está, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. No me importa. O sea, estos decían, no me importa. No tiene nada de malo. O sea, les importa poco y fueron y hicieron lo que ellos quisieron hacer en sus propias concupiscencias. ¿Sí? Por eso dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, ahí está, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Había muchos que se rebajaron, hermanos, muchos que rebajaban su dignidad de cristianos por dinero. Oigan lo que les digo, hermanos. Usted no necesita ser un predicador para hacer business con el cristianismo o vender el evangelio, no. Simplemente como cristiano, si usted hace tranzas en su trabajo, si usted es honesto, usted está rebajando su dignidad por dinero, su dignidad como cristiano. Por dinero, hermanos. Amén. Dice Judas 1.1, miren, también dice Judas 1.11, perdón, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Otra vez, ahí está. ¿Cuenta? Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué? Balaam, ¿quién es Balaam, hermanos? ¿Quién es Balaam? Porque dice Jesús que detiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, ¿no? ¿Quién es Balaam? ¿A qué doctrina se refiere el Señor Jesús referente a esto? ¿Sí? ¿Quién es Balaam? La mayoría de los que estamos aquí, o la mayoría de las personas, recuerdan a Balaam como el personaje frustrado del Antiguo Testamento, que fue reprendido ¿por quién? Por una mula. ¿Sí sabían? Una mula. ¿Cómo se dice en inglés eso? Un burro. Donkey. Un donkey. Por un donkey. No Donkey Donuts, ¿ok? Balaam fue reprendido por una mula, así como Jonás. Una ballena lo regresó el Señor. Dios usa todo. Dios habla, hermanos. Y si tú no entiendes, van a pasar dos cosas. No va a pasar nada grato, hermanos, ¿ok? Entonces muchos recuerdan a Balaam como el hombre frustrado o el profeta, el falso profeta, como lo hay ahorita muchos falsos del Antiguo Testamento, que fue reprendido por una mula. Eso lo podemos ver en Números 22, del 21 al 35, amén. Números 22, del 21 al 35. Pero también nos dice la Biblia que era un falso profeta que amenazaba con destruir al pueblo de Israel, amén, cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Cuando estaba a punto de entrar. ¿Sí? Balaam era un profeta a sueldo, ahí está. Era un profeta a sueldo. Hello. Ahora hay muchos profetas a sueldo. Muchos falsos profetas a sueldo. O sea, que no tienen un sueldo, sino que agarran lo que quieren. Venden el evangelio. Venden todo. Cobran por todo. Despelucan, así que trasquilan a las ovejas. Le quitan su lana a las ovejas. Amén. Entonces Balaam era un profeta a sueldo que había enseñado a los israelitas ¿a qué? A que se casaran con paganos. ¿Qué son paganos? ¿Qué es un pagano? Que no es hijo de Dios, que no es pueblo de Dios, del mundo. Amén.
que se casaran con paganos y siguieran sus costumbres idólatras. De la misma forma, los líderes en Pérgamo, hermanos, dejaron que el mundo entrara, fíjense, dejaron que el mundo entrara a las iglesias como algo bueno. Con la frasecita, no tiene nada de malo, todo se vale, Dios conoce los propósitos, ¿sí? Contratado por el rey, ¿sí? Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Dios, porque querían maldecir, ¿sí? Pero cada que Moab, cada que quería maldecirlo, en lugar de salir maldición de su boca, Dios hacía que saliera bendición. Fíjense, hermanos, sientes que si tú eres hijo de Dios, preocúpate que te quieran maldecir. A veces tanto te quieren hacer que te hacen un favor. ¿Por qué? Porque Dios pelea la batalla por nosotros. Amén. Amén. ¿Es un amén de verdad de creerlo, hermanos, o de costumbre? Amén. Dios pelea la batalla por nosotros. Déjalos que digan, como dicen en México, que digan misa. Déjalo, no te han sacado sangre. Amén. Amén. Cada que quería maldecirlos con su boca, Dios hacía que los bendijeran. Y como no permitió Dios que los bendijera, pues ¿qué creen? Que Balaam buscó otra estrategia. Usó otra estrategia. Se dio cuenta que si no podía maldecir al pueblo de Dios, tal vez podía corromperlo. ¿Quién se que estaba detrás de Balaam? Satanás. Y Satanás está observando, mira, anda, yo sé que por ahí no te puedo hacer nada, pero ya vi por dónde, por aquí. Y entonces Balaam, guiado por el diablo, se dio cuenta que si no podía maldecirlo, podía corromperlo. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Evadiendo y desobedeciendo la autoridad y el mandato de Dios, aconsejó al rey Moab, que hiciera que sus mujeres, las moabitas, invitaran a los varones, fíjense muchachos, hiciera que las mujeres moabitas invitaran a los israelitas a sus fiestas paganas. ¿Cuántos de nosotros, está hablando ahorita la iglesia, qué? Pero ¿cuántos se mezclan con el mundo? Como yo decía en la mañana, aún en las mismas iglesias, ¿cuántas iglesias hacen lo que no es grato ante Dios? En sus argumentos, en sus creencias. Que no te pongas esto, que no te cortes el pelo, que no hagas lo otro, que no puedes ir allá, que no puedes participar en aquello. O sea, en las mismas iglesias, metiendo al mundo, metiendo música del mundo, ¿no? No andaban ahí en las iglesias de un predicador bien famoso que andaban cantando en el coro la de ¿cómo se llama? Suavecito, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Despacito o suavecito, no sé, pero sí, vean ahora sí que el YouTube, veanlo. En la iglesia de este hermano, que es el igual que Marcos Witt, cantando la de Despacito. En iglesias metiendo música del mundo, hermanos. Eso es mezclarse con el mundo. Aún entre iglesias, hay iglesias que no son verdaderas, hermanos. Y ahí están los hijos de Dios mezclados. Entonces, de modo que 3 cosas enseña la doctrina de Balaam. Miren, 3 cosas. La primera, poner tropiezo a los israelitas. ¿Sí? Todo aquel que pide el tropiezo, eso viene de la doctrina de Balaam. Segundo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por ejemplo, viene el Halloween. Ay, ahorita van a decir, qué exagerado, no, esa es una exageración. ¿No hacen dulces para Halloween? Los compran los cristianos y se los dan a sus hijos. Si son dedicados para el Halloween. Yo les he aconsejado ahorita a muchos que compren dulces desde ahorita siquiera antes de que salgan los de Halloween. Sí, hermano, miren, hacen una cosecha
Los mismos productos, pero dicen, esta es para el Halloween, ya está dedicada. Se acabó. Igual que las calabazas. Los sembradores siembran y dicen, toda esta área, todo esto es para Halloween y para tales tiendas. Ya está dedicado. Y los cristianos comprándolas. Han de pensar como que estoy exagerando, ¿verdad? Investiguen quién hizo el Monster y cómo lo dedican al diablo. Por eso es el número 1 mundialmente el Monster. Sí, hermanos. Entonces, es la número 2 de la doctrina de Balaam, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la tercera, cometer fornicación, ¿sí? Incluyendo la fornicación espiritual. Aquí le estaban incitando a fornicar con las moabitas, pero aquí también incluye la fornicación espiritual, porque para un hijo de Dios, hermanos, la idolatría es prostituirse ante un extraño. La idolatría es prostituirse ante un extraño, hermanos. Entonces, Balaam quedó registrado en la literatura judía como el prototipo de el inductor al mal. Así quedó registrado. Entonces se mezclaron, amén. Estos hermanitos de la iglesia de Pérgamo se mezclaron, se incrustaron, se relacionaron con las mujeres moabitas. Amén. Y pues como decía, podríamos decir, pues ¿qué podría pasar de malo, no? O sea, ¿qué puede pasar de malo en participar de la cultura y las costumbres locales o en ese tiempo, no? Así muchos dicen ahorita, ¿qué tiene de malo? Yo no voy a participar de esa fiesta, yo no voy a tomarme una copa con las amigas de la oficina. ¿Qué haces allí? Si es el lugar donde no está Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, como no tienen nada de malo, pues se relacionaron los israelitas y así, miren, muy sutilmente el diablo los va engañando y te empieza a relacionar con las amiguitas de la oficina que no son cristianas y tú las invitas a la iglesia, nunca quieren, te ponen pretextos, pero ellas te invitan a su fiesta y tú te dejas ir, pero así rápido. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entre estos cristianos de Pérgamo había unos pocos que habían abrazado esta peligrosa doctrina que había sido prohibida anteriormente por Dios. Mezclarse con el mundo. ¿Cómo se mezclaron con el mundo? Mediante más convivencia, mediante tener más intimidad, mediante más relaciones sexuales e inmorales, que acabaron los israelitas pidiéndole matrimonio a las mujeres moabitas. O sea, los cristianos casándose con muchachas que no son, pues ni siquiera católicas para pronto ya, porque ni católicas son, ¿sí? Las muchachitas casándose con muchachitos que son del mundo, hijos del diablo, que lo que hacen es, se acaban acostando, fornican, las embarazan y las acaban dejando. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de mezclarte con una del mundo? Pues que vas a compartir sus costumbres y sus ídolos. Va a pasar eso. En unas estadísticas vistas actualmente, el 100% de esos casos de matrimonios que no se divorcian, pero que siguen, pero que es un cristiano y otro que no es cristiano, acaba ganando el que no es cristiano, el 90%. ¿Sí me entienden? Este suceso lo podemos ver en Números 25, hermanos. Así de que, bajo el pretexto de libertad, estaban quedando esclavizados sin darse cuenta. ¿A qué? A la idolatría. Ya desde el momento en que se mezclaron, que pusieron la mirada en algo que no es, o que es contra Dios, ya estaban pecando. ¿Sí? Se quedaron esclavizados y así fue como se transcribió la doctrina de la gracia, de tal manera que la libertad, ¿qué pasó, hermanos? Se convirtió en libertinaje. Porque Cristo vino a hacernos libres, amén.
Amén, hermanos. Amén. O sea, Cristo vino a darnos libertad, mas no libertinaje. Y ahora se hace, hermanos, en las iglesias y los cristianos hacen de lo que quieran. Es más, pueden venir, alzar las manos aquí, y, como lo hemos dicho otras veces, y adorar, y levantar sus manos y adorar a Dios, y después mañana están levantando las manos al enemigo allá afuera. Piensen, hermanos. O sea, eso es lo que le reclamó Jesús a esta iglesia. Que retienes ahí a la doctrina de Balaam. O sea, no exhortaban, no disciplinaban a los hermanos que andaban allá metidos en el mundo, haciendo cosas que no, y los alcahueteaban. Y luego aún corrían el peligro de contaminar a los demás y no les importaba a los líderes. ¿Amén, hermanos? Eso fue, y esa doctrina provocó un reclamo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un pueblo que había sido fuerte ante la persecución ahora estaba cediendo sin darse cuenta a las tentaciones de una cultura, hermanos, ajena a ellos. Yo creo que ahorita no hay casos aquí así, gracias a Dios. Pero yo he visto muchos casos. Yo decía en la mañana, a mí me pasó, hermanos, pero yo honestamente ahora sé que no era cristiano. Yo era un creyente, pero no era cristiano. Y me caso con mi esposa, ella era católica. Sí, hermanos, pasábamos en la calle y mi esposa presionaba a mi hijo y yo me lo llevaba y lloraba con él. Bendito sea Dios que tuvo misericordia y mi esposa ya estaba apartada. Y si no está apartada, ¿cuántas se desvían? Se las llevan. Y acaban en el mundo revolcándose cuando venían a la iglesia. Imagínense las escenas, hermanos. En cada esquina presionando a mi hijo. Y yo por acá. Espero que no pase, hermanos, en nuestras generaciones venideras, porque nosotros Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Entonces, sin darse cuenta de una forma transigente frente a las amenazas seductoras externas, descuidaron su propio carácter de ascendencia de linaje escogido, porque nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Y cuando tú te mezclas, tú pierdes tu ascendencia, descuidas y pierdes tu ascendencia de linaje escogido de parte de Dios. Amén. Así también los líderes de Pérgamo dejaron que el mundo entrara a la iglesia. Y Satanás, hermanos, hoy en día, Satanás hoy ha metido también en muchas iglesias prácticas paganas, convenciendo a los pastores. Fíjense, repito, ha metido en muchas prácticas paganas, convenciendo a los pastores de la necesidad de un crecimiento numérico. ¿Cuántos quisiéramos que se llenara este lugar más? Vamos a hacer conciertos de luz y sonido. Vamos a contratar a los artistas cristianos famosos que te cobran $15,000 por 1 hora y media. ¿Cómo ven? ¿Sabían o no que eso cobran los artistas que a veces escuchaban ustedes, o algunos todavía escuchan? 15,000 por hora y media, comprobado, ¿sí? Porque yo cuando estaba en otra iglesia los quise traerlos, quise hablar. Te piden cierto hotel, que los levantes en cierto carro y ciertos restaurantes te ponen los que quieren comer. Amén. ¿Quieren que se llene la iglesia? Vamos a traerlos. Y ponemos luces y sonido, cambiamos el escenario y que haya luces estroboscópicas y el piso de colores y toda la chamacada ahí alabando a Dios, que sienten que se despegan del suelo, motivados, y al otro día siguen igual, con problemas, con rebeldías, con necedades, con desobediencias, dejándose agarrar a las muchachitas cristianas con los amigos del mundo, tocar sus cuerpos, los chamacos no respetando. Eso es lo que pasa. Pero un día antes estuvieron en el concierto, bien avivamiento y fuego del cielo caía. El enemigo ha
ha hecho meter a los pastores, a convencerlos de la necesidad de crecimiento numérico, de que la iglesia debe impactar al mundo. Fíjense, los ha convencido de que debe motivar y divertir a la gente antes que llevar al arrepentimiento y a una vida santa. ¿Sí o no? Ya no se predica casi de santidad. Ya no se predica de arrepentimiento. Ya no se predica de la sangre de Cristo. Si aquí, hermanos, honestamente, a veces, con los que ya están aquí, que saben, a veces les hacen fuertes los mensajes. Si les hacen fuertes, no regresan algunos porque decís, no, aquí son bien exagerados. Se los consideran a uno bien exagerado. Imagínense la gente nueva, y por eso muchos pastores, no les digas que no les hablen que son unos pecadores, no, tranquilos, piensen, los van a espantar, no les hablen del infierno, díganle que hay un lugar malo donde van a ir, pero no les digan del infierno porque pues no van a venir. Eso es lo que están haciendo las iglesias. Doctrinas y profetas falsos. Una vez que la iglesia tolera el pecado, fíjense, en medio de nosotros, o sea, cuando la iglesia tolera el pecado en medio aquí, en la congregación, ¿sí? Puede seguir practicando, en mi caso, puedo seguir predicando los sermones o enseñanzas bíblicas, amén, hermanos, pero mi testimonio va a cambiar y el Espíritu Santo se va a apartar de aquí. O sea, la presencia de Dios se va a apartar. El Espíritu Santo que mora en nosotros lo vamos a entristecer y se voltea, no se va. Y no va a pasar nada. Y por eso es que hay iglesias, miren, yo estaba pensando en estos días apenas también, y dije, bueno, ¿cuántas iglesias hay en que no sean? ¿Cuántos miembros? 20 miembros, 25, ya llevan 30 años. En la familia fulana, 25 años. No crecen. ¿Por qué? ¿Por qué no crecen? Porque están engañados, están metidos allí en su propio mundo, haciendo cosas para Dios, pero que no provienen de Dios, sintiéndose más buenos. ¿Qué les pareció a los hermanos que les caía aquí el miércoles? No están bien. Pero el miércoles, y hay pastores que nunca se paran en tu casa, no les importa, hermanos. ¿Sí me entienden? Dijo Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas y no importa manejar 2 horas de ida y 2 de venida. Amén. Yo hubiera dicho, ay, ya me quedo en mi casa. Mira, son 2 horas, 4 horas me quedo. Necesito descansar porque no descanso, no, yo me quedo en mi casa y nada más les hablo. Además ya estoy pensando en unas camaritas escondidas y de ahí de mi casa, miren, los voy acá. Ahí está bien. No, hermanos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, es sorprendente cómo las iglesias hoy en día, hermanos, tratan de imitar con tanta ansiedad al mundo. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Nosotros. Es sorprendente cómo la iglesia, los cristianos, tratan de imitar con tanta desesperación y ansiedad al mundo. Adaptarse a las modas. Seguir lo que el mundo ofrece. Caer en la sensualidad de lo que te ofrece el mundo, de sus anuncios, de la ropa, de los carros, de las casas. Cuando Dios dice que somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso. Se vuelven materialistas porque el mundo es materialista. Ya no voy a hablar de los de afuera, aquí nosotros. No, mira, mi amor, el hermano fulano ya se compró la pantalla, no, nosotros también. Algo bien clásico, como les decía en la mañana. Mira, amor, no, el hermano ya le compraron a los niños la tableta. Y tu hijo no tiene. Yo no voy a su casa porque, a ver, ahí va a estar tu hijo nomás viéndolos. Compren una tableta porque, pues, pobrecito. Y ahí está el hermano comprándole la tableta. Son materializándose porque el mundo es materialista, hermanos. Lo que tú tengas es porque Dios te lo dio a ti. Lo que tú tengas es porque Dios quiere que lo tengas. Y si no es tiempo de que tengas una tableta, así tengan toda la iglesia, los niños, las mejores tabletas,
espérate a que Dios te dé lo que te va a dar a ti. No quieras competencias entre hermanos. Las modas. Decía yo en la mañana, se obsesionan con el entretenimiento porque el mundo está obsesionado con el entretenimiento. Como no es en esa iglesia. Aquí han venido muchachitas, aquí algunos lo saben. No, acá yo sí voy a esa iglesia porque yo sí, no hay. Y dicen todavía, sin ignorancia, es que ahí se siente el Espíritu de Dios. Cuando ellos el Espíritu lo ven en el grupo de alabanza, que toca bien padre la batería, que tienen luces y sonido, ellos ahí ven el Espíritu de Dios cuando no saben de qué es eso. ¿Sí o no? Aquí hay una jovencita que se han ido porque está muy aburrida esos cantos. Qué bueno, porque no son para ti, son para Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, en muchas iglesias los cultos, hermanos, decía en la mañana, coinciden, a veces hay iglesias donde los cultos coinciden con las finales de fútbol o con los supertazones, las finales, y miren, cambian en la hora del servicio. Dice María, no, sí, cierto, yo lo vi, yo conozco. Todo lo que estamos hablando, aparte de que se oye en los comentarios de todos los pastores de muchos países, yo lo he vivido, lo he visto. La publicidad que hacen fíjense, la publicidad que hacen para los congresos y conciertos cristianos es igual a cualquier evento mundano, ¿sí? Y se destacan a las estrellas. ¿Se han visto los eventos que hacen en algunas iglesias? Como donde les digo que cantaban al Despacito. No, es un escenario, es una discoteca. Esa sí es una cristoteca. En serio, hermanos. Y alzando sus manos, gloria a Dios, pero dándole júbilo al baterista, y más cuando hasta se la sabe, el enemigo lo sabe manejar bien, que como en el mundo se callan el guitarrista, el pianista, para que el baterista vean cómo toca, y todos, y todos, no se pasen, hermanos. Eso es lo que se mete a las iglesias. Eso es mezclarse con el mundo y dejar que el mundo entre a la iglesia, cuando nosotros Dios mandó a ganar al mundo, y el mundo nos está ganando. En el altar, fíjense, se presentan los altares, y ustedes van a decir, vean en YouTube, ¿ok? En los altares se presentan desfiles de modas. ¿Entienden eso? Sí. A veces en las mismas de la alabanza y todo eso, las modas, la ropa, bien vestido, lo mejor de vestir. Competencias. De veras, hermanos, competencias. De ver quién va mejor vestido, a ver quién lleva la mejor ropa, y luego ven a una familia humildita así y se compadecen de la familia humilde cuando es la familia que está agradando a Dios, porque es sencilla, es humilde, que a lo mejor sí tiene para tenerlo. Yo soy testigo de familias humildes que nunca andan pidiendo un quinto prestado a nadie. Pero los otros traen Christian Dior y náutica y no sé qué tanto, pero deben todo. Amén, hermanos, así es. ¿Por qué? Por las modas. Seducidos por las modas, hermanos. Las mujeres de hoy en día, en la mañana yo decía, cristianas, con los mayones y la ropa bien pegadita. De veras, hermanos. Nunca se me olvida otra iglesia donde estábamos, como se paraban enfrente las muchachas, que ahora ya son señoras, ya las conozco, cuando entraban a la iglesia de jóvenes, ¿han visto americanas con chorcitos? Cristianas, hermanos, cristianas, americanas con chorcitos. Ahora hay cristianos con mayoncitos, pero bien pegaditos, que parece que les traían nada más las piernas, todas las piernas nada más. ¿Saben una cosa? El problema ahí es que Dios les va a demandar, porque también están siendo piedra de tropiezo para los hombres. En primera. En segundo lugar, no están respetando a su esposo o a su pareja si son casadas. Y en tercer lugar, y lo más importante, o más bien en el primer lugar, están deshonrando a Dios.
De veras, hermanos, las modas, pantalones todos rotos, no se pasen. De veras. Yo no digo que, no, total, pues ya se póntelo afuera, ¿no? Pero imagínense yéndome yo con al hermano, un muchacho, acompaña, vamos a evangelizar o vamos a orar por tal persona y que consiga con sus pantalones todos. Para él son nuevecitos, para nosotros esos pantalones eran los viejos. ¿Sabían eso, jóvenes? ¿Sabían ellos que para nosotros esos pantalones que ustedes usan y que pagan el 40 o 50, nosotros los tirábamos a la basura? ¿Verdad, hermana? O bueno, los que no tenían mucho, pues le ponían sus parches, los surcían. Ahora está rojo, para haber sabido los hubiera guardado yo, ahorita me haría rico yo. Entonces, hermanos, la vanidad, la moda en las vanidades, en hombres y mujeres. Voy a comentar algo, el ejercicio es sano, ¿por qué? Porque es necesario, pero que sea para cuidar tu cuerpo por salud y no por vanidad. Ay, ya no me queda, voy a adelgazar para que me quede una tallerita que vi bien nice. No, que sea por sanidad. Claro, a lo mejor ya por consecuencia te la pones, ¿ok? Pero que primero la intención sea de tu cuerpo sanidad para Dios, de cuidar el templo, ¿me entienden? No por vanidad. ¿Amén? Que sea el ejercicio en el último en la noche y no el primero en la mañana, y no que sea Dios el primero en la mañana, porque les he dicho que yo he visto hermanos que no van a la iglesia, a orar en la mañana a la iglesia nada, pero ya andan así corriendo en el parque. Entonces, todo está permitido para atraer a los incrédulos, según, ¿sí? Y el diablo está sentado enfrente nomás, en la primera fila, disfrutando de los espectáculos que él mismo ha promocionado a través de personas que son débiles y que no están bien cimentadas. La iglesia de hoy en día tiene la tendencia a seguir todo lo que promociona el mundo, hermanos. Y los cristianos están ansiosos de ser como el mundo porque creen, fíjense, que si agradan al mundo, el mundo va a aceptar a Cristo. Canijo, ese no es el evangelio, ¿verdad? O sea, tienes que adaptarte al mundo para que vengan. Nosotros les hemos enseñado, les hemos dicho que cuando tú vas a evangelizar a tu vecino, a tu amigo del trabajo, que es del mundo, tú tienes que tener cierta relación con ellos, pero bien cuidadosa, de dar siempre testimonio, de invitarlos a tu casa a comer y que ellos vean que tú eres cristiano, y que si empiezan a hacer algo que está fuera de los lineamientos o de tus convicciones, en momento, discúlpeme, hermano, o ¿sabes qué, amigo? Discúlpame, pero esto no va conmigo. Si yo le decía en la mañana, a muchos los invitan sus amigos a comer o familias de la calle, y les da vergüenza orar en sus casas de ellos por los alimentos. Así es, hermano. Le voy a repetir. Haz de cuenta que entras a una fábrica nueva y de la fábrica tu compañero de la máquina te invita, haces una amistad y te invito a comer a mi casa, Pedrito, Raulito, ¿no? Lleva a tu esposa, a tus hijos y te preparan tu comidita. Y llegas tú como cristiano y te sientas y te quedas, híjole, ¿oramos o no oramos? Porque pues ellos no van a orar. Y empiezas a comer. En lugar de decir, ¿me permites? Podemos dar gracias por los alimentos. No lo hacen. No lo hacen. ¿Verdad que es fuerte? El cristianismo no es fácil. El cristianismo no es fácil. Por eso Jesús dijo que separados de él nada íbamos a poder hacer. Dijo Jesús, si fueran del mundo, fíjese lo que le dice Jesús, si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Entonces, si tú fueras como el amigo que te invitó, te aceptan y empiezan hasta su ambiente y todo, porque pues eres como ellos. Pero dice, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Y ustedes dicen, imagínate, entonces, ¿me permites orar? Y hoy empieza la esposa, ya no le gustó, no, dice aleluya.
y te atienden por educación, pero no te vuelven a invitar a su casa. ¿Sabes qué? No vuelvas a invitar a esto. Fíjate con quién te juntas. Oye, ¿con qué gente? Hasta te ven como un diablo. ¿No a Jesús le dijeron un diablo? Ay, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Esta iglesia, hermanos, se metió o se mezcló con el mundo. Fíjense, se mezcló con el mundo. Y también le dice Jesús otra cosa en el versículo 15, otro reclamo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén, hermanos. Con esto vamos a ir cerrando. Y también tienes a los que retienen. Fíjense, en contraste, o sea, aquí Jesús les reclama otra cosa y les dice, hay un grupo en la iglesia que practica la doctrina de los nicolaitas. Ya lo vimos eso en Éfeso. Pero en contraste con Éfeso, Jesús les dice, yo conozco tus obras y sé que tú no consientes la doctrina, que aborreces a los nicolaitas como yo los aborrezco. Eso Jesús les alabó, pero aquí les dice, retienes, en contraste con los otros que no lo soportaban. Retener es, ahí los tienes. Entonces, en primer lugar, notes esa gran diferencia entre esta iglesia de Éfeso y esta de Pérgamo. ¿Sí? Éfeso aborrecía esta doctrina y es una alabanza que Jesús le hace. Y Pérgamo, ¿sí?, tenía o retenía a los de esta doctrina y es un reclamo. Gran diferencia, amén. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que Dios les reclame o les alabe? Alabe. Amén. Entonces, lo que estamos escuchando, hermanos, llevémoslo a cabo. Amén. O sea, esto quiere decir que lo que le está diciendo retienes es no sueltas. Fíjense, dice Jesús, no sueltas. Retener significa no soltar, agarrar. Dice, no sueltas y no disciplinas a los que retienen esta doctrina, a los que llevan a cabo estas cosas. ¿Por qué? Por sus beneficios propios o qué sé yo, ¿no? Por sus intereses. ¿Sí? Nicolaitas, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Se acuerdan? Un derivado de dos palabras griegas. Nico, que es gobierno, ¿sí? Y laos, pueblo. O sea, el gobierno del pueblo. Se refiere a las... Ya lo vimos, lo voy a recordar. Se refiere a las personas laicas que no fueron puestas por Dios y que querían gobernar la iglesia. Amén. Iglesias gobernadas por algunas familias. Son personas que quieren dirigir, controlar y gobernar las iglesias y aún al mismo pastor. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿se acuerdan de eso? Amén. Bueno, como que hay personas que, pues, por ejemplo, personas o iglesias que porque son las que dan más dinero, se sienten con ese derecho. Personas que porque son las más antiguas en la iglesia. Es como ahorita que nuestro hermano Jorge y aún nuestra hermana Yamín se unieran porque pues, fueron los primeros. Yamín fue la primera, ¿cómo se dice? Alma que llegó a esta iglesia. Pues es la más antigüedad, y yo tengo aquí más derecho. Y por ser de más antigüedad, yo puedo también decidir. Y se une con el hermano Jorge y, a ver, vamos a aceptar al pastor. Y si no, ahí lo dejamos, vámonos a hacer nuestra iglesia. Contratamos un pastor y le pagamos. Eso es lo que es los nicolaitas, en parte, ¿ok? Personas que se sienten superiores a los demás por su capacidad de conocimiento. Porque como están bien preparadas, como estudian la Biblia, pues mal ven a los demás. No, ustedes no saben. Y empiezan a mover ahí el ambiente y a mal influenciar a los que no saben y hacen como le decimos, un golpe de estado. Se voltean, amén. Y aún personas que se aferran a sus propios argumentos, a sus ideas, se voltean contra el pastor. Y algo que es bien importante de entender aquí, que aquí se refiere, o sea, aquí tiene dos puntos en este versículo, porque en el versículo 6 de Éfeso se refiere a la obra, o sea, cómo manejaban la iglesia, pero aquí se refiere también a la doctrina. Estaban alcahueteando todo el pecado. Amén. Estaban alcahueteando, estaban solapando, no disciplinaban, no tenían en cuenta los pecados de la carne, los toleraban. Amén.
Y pues eso hacía o facilitaba el compromiso de meterse con el mundo. Imagínense, el pastor no me dijo nada, se enteró y no me dijo nada. Entonces, no hay problema. Y llega un hermano y te dice, oye hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué haces eso? Así, el pastor no me dijo nada, ¿usted quién es? ¿Sí me entendió? Entonces esta iglesia se mezcló con el mundo cuando Dios, hermanos, les había dicho o les había prohibido mezclarse con algo o alguien que fuera en contra de su voluntad o en contra de sus principios. ¿Recuerdan? Dios les había prohibido. Dios les había dicho, miren, 2 Corintios 6:14 dice, 2 Corintios 6:14 al 18 dice así, fíjense. Esto es lo que nos dice Dios, hermanos. Porque miren, si usted, hermano, está haciendo algo de veras, inconscientemente está haciendo alguna de las cosas y Dios le está hablando más adelante, que vamos a ver la próxima semana, el Señor te dice, arrepiéntete. O sea, párale. No puedes servir a dos amos. Amén. Aquí dice, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está. O sea, no os unáis en yugo desigual, o sea, con alguien que no comparte tus convicciones, tus creencias, tu cultura, lo que Dios te manda, amén. Y dice aquí, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nada, ¿verdad? Hermanas que están aquí, ¿usted le echaría el aceite hirviendo tantita agua cuando esté ahí cocinando? ¿Sí? Aquí ahorita lo hagas para ver. No, ¿verdad? Se hace un salpicadero, te quema, no. O sea, no entra para nada. Luego, bota, es lo que está diciendo aquí. ¿Qué comunión tiene el compañerismo, la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿De dónde nos sacó Dios? De las tinieblas a su luz admirable. Ya no podemos juntarnos con los que están en tinieblas, tenemos que ser luz para los que están en tinieblas. Y tristemente, mucho cristiano sigue abrazando el mundo, sigue jugando al cristianito y Dios va a tomar juicio. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Pues nada, ¿verdad? Amén. ¿O qué parte el creyente con el, o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Entendemos eso o lo explicamos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjense, ninguno. ¿Cuál fue el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza hecha por manos de hombres, ni te inclinarás, ni te postrarás ante ellas. ¿Qué comunión o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, dijo Dios. ¿Se fijan lo que somos, hermanos? ¿Quiénes somos? El templo. Nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo, fíjense lo que dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A quién está hablando, hermanos? ¿A quién está hablando a nosotros? Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ahí está la exhortación, salir del medio de ellos. Aparte, hermanos, que están haciendo cosas que no le agraden a Dios. De veras. Si se está juntando con personas que no quieren saber de Dios. Amén. No se vayan a los extremos. No. Si su esposo no quiere saber de Dios, no sea parte de él, ¿ok? No sea parte, no, sí, porque no. Ahí ya usted se casó con él, Dios respalda ese matrimonio ante la ley, está respaldado por Dios, pero usted tiene que ganar ahora a su esposo o a su esposa, amén. ¿Cómo? Con su testimonio y en oración. O sea, no confundamos, ¿ok? Pero de ahí en fuera, aún la misma familia, lo hemos dicho, hermanos. Aún la misma familia, no porque no se enojen o no digan nada. Ahí estás ahí en la tomadera con ellos, escuchando sus groserías, escuchando su música. ¿Cómo? ¿Quieres verla? Vela otro día.
Cuando ya pase la fiesta, vela a ver. Llévale su regalo. No te gusta estar ahí en la fiesta, es convivir, no, hermanos. No. Dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No lo digo yo, aquí está, hermano. Amén. Fíjense, no toquéis lo inmundo, porque Dios es un Dios santo. Santo, santo, hermanos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es andar recto delante de Dios, no andar en lugares que no debes de andar, no juntándote con gente que va en contra de la voluntad de Dios, y tú vas a tener y vas a disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Dice, apartaos de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí le vamos a parar. Amén. Ahí vamos a parar esta parte, de modo que si así como se une un cristiano con uno que no es cristiano, ya está desobedeciendo. Ya está desobedeciendo. Amén. Esta tarde el Señor pues nos está una vez más, ¿cómo lo podemos decir? Pues nos está exhortando, nos está haciendo ver que tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Que tenemos que confiar en Él y que no tenemos que andar buscando las modas, el mundo, metiendo las cosas que no a nuestra casa. ¿A quién invitamos a nuestra casa? ¿Con quién nos juntamos? Es triste decirlo, pero a veces hay gentes cristianas que tienen mejor relación con los del mundo, con sus amigas del trabajo, que con los cristianos, hermanos. Es triste. Eso duele. O sea, a los jovencitos les hemos dicho, si tú me dices que tu mejor amiga es uno del mundo, estás mal, es un problema muy grande eso. O sea, tu mejor amigo primero es Dios. Y después debe ser uno de tu iglesia que comparte tus mismas convicciones, que comparte, o a lo mejor quizá no es tu mejor amigo porque estás haciendo cosas que él no quiere hacer. Hay más. Y es triste, hermanos, ver familias, matrimonios que conviven más con gente del mundo y se llevan, pero si con uña y carne, que con los hermanos de la iglesia. Se ve. Amén, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde a poder entender y retener bien, ya con más claridad, esa enseñanza de que tenemos que serle fiel a Dios, de que tenemos que ponerlo sobre todas las cosas, de que nos ayude. Yo siempre he dicho también, así lo creo y así me lo ha enseñado la palabra, que Dios me va a poner a mi lado a los que tienen que estar conmigo. Y va a haber gente de mi familia que Dios aún de mi familia que me la va a quitar. Amén. Porque Jesús lo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia, dijo Jesús. ¿Cuál es la suya? Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor. Le damos gracias porque su palabra, Señor, es dura, Padre. A veces es inentendible quizá para muchos, Padre, exagerada. Pero el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que si alguno no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está envanecido, delira, cuestionando siempre las cosas en sus pensamientos y queriendo derrubar la palabra de Dios. Padre, nosotros en esta tarde queremos decirle gracias, Padre, por ser nuestro Dios, amoroso, misericordioso, paciente, sabio, que nos habla, Señor, con lazos de amor.
a sus hijos, porque somos sus hijos, somos su pueblo, Padre, adquirido, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con precio pagado, Señor, incalculable, Señor. Así de que le damos gracias, Señor, por este tiempo, y le pido que en esta tarde podamos salir diferentes, Padre. Quizá muchos de los que estamos aquí nos vamos con un pensamiento de que, bueno, yo no estoy haciendo nada de eso. Pero dice la palabra de Dios que mire que el que cree que está firme, mire que no caiga. No podemos nunca estar firmes si no estamos agarrados en nuestro Señor Jesucristo. No podemos ni en ningún momento, ni en ningún segundo descuidarnos, porque el enemigo Satanás anda como el león rugiente, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Le damos la honra, la gloria, Padre, el honor, la alabanza y la oración, porque usted es el Dios nuestro, todopoderoso Dios de nuestra salvación. Y no hay nadie como usted, Padre, inigualable, incomparable, incorruptible, indescriptible, inmarcesible, en los cielos de los cielos de los cielos, Padre, ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Nada se compara con usted, Padre. Usted es único y verdadero. Usted es el Dios altísimo y supremo. El digno de honra, el único digno de honra y gloria, Padre. A usted alabamos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos las gracias. Y, Padre, en sus manos nos ponemos, Padre. Amén. Le voy a pedir que tome su lugar. Y en este canto le voy a pedir que reflexione lo que dice este canto, porque nos invita a entender que ser cristiano es algo más que muchas veces levantar las manos o decir gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Te alabamos y te exaltamos, Dios. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No te engañes, pídele perdón. Si no estás dispuesto a negarte, cuando el diablo viene a tentar, cuando ves un necesitado, pasas como nada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti. Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Mi canto se ha terminado, hay tanto por responder. El camino está muy largo, hay tanto por recorrer. Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer.
Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Te alabamos y te exaltamos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir cada día, Señor, viviendo, Señor, y cumpliendo tu voluntad, bendito Padre. Amén. Gracias, Señor.